Hemos venido hablando de este tema por su significación, por su importancia. Esto también lo hemos conversado en nuestros programas. Se le nombraba de manera diferente. Hoy el patrón dice que debemos llamarle ataque cerebral. Claro. Pero ¿a qué le llamamos ataque cerebral? ¿Qué es el ataque cerebral? Y bueno, es la irrupción, la brusquedad de la presentación de manifestaciones en una persona, ya sea a nivel motor, conformando una hemiplegia, conformando trastornos visuales, trastornos del lenguaje, y que están reflejando una falla a nivel de la circulación cerebral, en lo que podría considerarse un infarto o la rotura de una arteria. Y eso estaría dentro del concepto de derrame, como se conoce, o de hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral. Pero es una instancia sumamente importante que cambia en cuestión de segundos la vida de un paciente y la vida de su familia. Este año, precisamente el 29 de octubre, se toma el eslogan de 1 cada 6. Esto es, está hablando a nivel de 1 cada 6 personas pueden tener un ataque cerebral o tienen un ataque cerebral en el mundo. En el estudio del año 2000 del 2000 al 2002, la tasa de incidencia, es decir, casos nuevos por año que tuvimos acá en Rivera fue de 181 por 100.000 habitantes, y esto nos habla de una similitud entre las cifras del mundo occidental. Estamos más o menos a la misma altura, diferenciándonos del resto de los países de América Latina, pero sigue siendo una cifra muy, muy importante. Lo cual hace que también nosotros, como lo hicimos los años anteriores, convoquemos a la ciudadanía, porque los eslóganes del Día Mundial de Ataque Cerebral es precisamente hacer conocer cuáles son los síntomas, hacer conocer cuáles eran los factores de riesgo importantes, en qué se debía cuidar la gente, en fin, siempre están abocados a mensajes en la prevención, mensajes en la rápida diagnóstico de estos pacientes, ¿verdad? De alguna manera, entonces, a través de estos programas, a través de los programas de salud pública, elaborar proyectos de programas que generen educación. Correcto. ¿No? Educación en que el paciente o su familiar pueda tener la idea de decir, uy, podemos estar enfrente a un ataque cerebral. Identificar rápidamente los síntomas, para que diga, bueno, esto, si puede ser, bueno, fenómeno, pero hay que llevarlo al médico, hay que inmediatamente... Frente a eso, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Inmediatamente, nosotros tenemos acá los datos estadísticos del trabajo que hicimos, en que casi un 20% de los pacientes que ingresaron para el estudio, casi un 20% avisó antes de las 3 horas. Pero un dato importante. Solamente un 20% antes de las 3 horas. Pero fíjate qué interesante, más del 98% de los pacientes, ¿no?, consultaron antes de los 2 días. Y eso no es un dato menor, porque hay trabajos internacionales donde mucha menos gente consulta antes de los 2 días. No es caprichoso, no es arbitrario hablar de las 3 horas, porque justamente es lo que se llama el tiempo necesario para poder actuar o incidir con remedios, en algunos casos, los cuales todavía aquí no se han implementado. Estoy hablando acá de Rivera. A nivel nacional en Montevideo se están haciendo. Pero ya va a llegar como ocurrió con las enfermedades coronarias. ¿No? Prontamente llegará. Exactamente. Prontamente llegará. Exactamente. Entonces es sumamente importante el tener idea o el estar pensando en que estos síntomas pueden obedecer a un ataque cerebral. Y ahí tenemos que rápidamente concurrir al médico. En la ciudad de Rivera se hace bastante sencillo. Hemos tenido esa experiencia. La accesibilidad a través de la caminería es buena, y a través de los distintos o de los 3 centros de referencia de asistencia integral, como es lo público y a nivel de las 2 instituciones puntuales en lo privado. Bernardo, vamos a ir a un tema que es quizás el kit del asunto. Se llega a esta enfermedad, que es el ataque cerebral, a partir de determinados factores de riesgo que van condicionando la rigidez de las arterias, la hipertensión arterial, que luego es la que de alguna manera hace el golpeteo para que estas cosas terminen en un infarto, en una hemorragia. ¿Cuáles son estos factores de riesgo y qué valor le damos a cada uno? Los factores de riesgo vasculares, así se denominan, que son, ya lo habíamos hablado en otros programas, en otros años, precisamente cuando se hacía hincapié en ellos, son factores de riesgo que se llaman modificables y los no modificables, como pueden ser el sexo, ¿verdad?, como pueden ser la edad, pero los modificables son esencialmente el estilo de vida que nosotros llevamos, ¿verdad?
el hábito del tabaquismo, Bien. cesar el tabaquismo, controlar la hipertensión arterial, que si bien tiene su carga genética, es perfectamente controlable, de tal manera que hoy por hoy no se puede justificar el hecho de que un paciente, sabiéndose hipertenso, no cumpla el tratamiento. Bien. Los programas nacionales están intentando trabajar en ese sentido. Lo hemos visto a nivel de nuestro propio consultorio, los incentivos, con identificaciones, Exactamente. es decir, buscando que el control de la hipertensión como uno de los grandes factores. Hoy el de riesgo, país ¿no? tiene, justamente a través de los programas que tiene una sigla, se llama STEPS, a través de las enfermedades vasculares, crónicas, ¿verdad? Se ha hecho a nivel nacional un paneo y ya se sabe hoy exactamente cuáles son los porcentajes de dichas enfermedades. Que sería interesante saberlo a nivel de las distintas localidades. Claro, que pudiéramos tener. Eso es un debe, pero bueno, algo se ha avanzado y en ese sentido sí, por supuesto se toman esos factores de riesgo rankeados en primerísimo lugar en la hipertensión arterial y después siguiendo a nivel de enfermedades coronarias, a nivel de la diabetes, a nivel del tabaquismo, a nivel del sedentarismo. Bien. ¿Cómo ubicás de alguna manera la importancia de la edad? La edad es significativamente, tiene vinculación directa con los porcentajes de la presentación, ¿no? Exactamente, sí. Es más frecuentes en adultos, aunque también lo vimos en jóvenes. Es más frecuente en adultos, claro, pero es muchísimo más frecuente en adultos, ¿verdad? A nivel de la quinta y de la sexta década de la vida comienzan fundamentalmente en hombres hasta la séptima década de la vida, donde ahí más o menos se empatan con las mujeres y después siguen siendo más frecuentes a nivel de la... Hablábamos con Julio fuera de cámara que seguramente algunos jóvenes que nos miran, porque sabemos que nos miran, habrán quedado impresionados también con, por ejemplo, el accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati, un músico conocido, argentino, mundialmente conocido, y creo que a partir de esas pequeñas señales es donde ellos pueden reconocer que eso es real y que no hay que llegar a ser anciano o veterano para tener uno de estos accidentes y que depende mucho del estilo de vida y de muchas cosas. Fundamentalmente los jóvenes, los dos grandes factores de cualquier manera son los cardíacos y los hematológicos. Para eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Si bien, como vos decís, por supuesto, los factores que se pueden evitar, ya sea el sedentarismo, el tabaquismo, son todos elementos negativos que hay que tener en cuenta y corregirlos rápidamente.